Dicen que la confianza empieza con un nombre. Es por ello que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, buscará que sus entrevistadores para este Censo de Población y Vivienda 2020 puedan ser identificables por ti cuando lleguen a la puerta de tu casa. El uniforme, para empezar, trae una credencial significativa que por primera vez en la historia ya no va a haber pretexto de que, es que yo no conozco al entrevistador o no le voy a dar información porque no sé quién es. Tú ya con tu dispositivo móvil, lo que puedes en la página www.censo2020.mx, tú puedes acceder a dicha página, pedirle al entrevistador su número de credencial y en ese momento se va a desplegar tanto la fotografía de esa persona como su nombre. Se trata de un censo como nunca antes. Los entrevistadores, además de presentarse ante la puerta de tu casa con esta identificación, también lo harán con un dispositivo que registrará tus datos y los encriptará bajo un triple nivel de protección que recaudará tu información de ataques cibernéticos y de cualquier persona o instancia que quiera acceder a ellos. Es un dispositivo que además cuenta con un GPS que va a permitir darle seguimiento puntual a todos los movimientos de nuestro entrevistador, cuando inicia una entrevista, cuando la cierra, dónde se encuentra, cómo hace el recorrido de la manzana, porque hay un protocolo inclusive para recorrer una manzana, no es que te la hayas encontrado y empieces por donde tú quieras, hay todo un protocolo para eso. Cada 10 años, el INEGI busca tener un registro actualizado de quienes habitamos en México. Podría pensarse que es un hecho sin relevancia. Sin embargo, estos ejercicios permiten determinar, por ejemplo, cuántas personas habitan en una demarcación. Y con base en ello, tomar decisiones de política pública como construir un hospital o considerar que no se necesita. Es un censo, es el primer censo 100% tecnificado, pero por mucha tecnología, por mucho método científico que utilicemos, si no contamos con la participación de la sociedad, pues no se podrá tener el mejor censo. El mejor censo es aquel en el que tenemos una sociedad participativa, con oportunidad y veracidad, porque además es muy importante que la sociedad dimensione que lo que salga en este censo vamos a estar trabajando durante 10 años. El Censo de Población y Vivienda 2020 se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo en todo el territorio nacional. Serán 150,000 encuestadores y mostrará sus resultados el próximo 4 de noviembre. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.